Hola, grumetes de la red, y bienvenidos a un tutorial rápido de Blender. Hoy vamos a ver, como dijimos, las restricciones. Para ello, vamos a utilizar un objeto, en este caso un cubo, y vamos a añadir un nuevo objeto. Vamos a añadirlo en otro sitio, ¿vale? Vamos a añadir un nuevo objeto del tipo vacío. Estos objetos solo van a recoger información de rotación, traslación y escala, y no se van a renderizar, solo van a actuar en segundo plano y nos van a servir para controlar estas restricciones, estas acciones. Todas las opciones que tenéis son simplemente estéticas, es decir, esta representación en esfera y esta con los ejes hacen exactamente lo mismo. Lo único que a la hora de verlo nos puede resultar un poco más intuitivo asociar esta forma con rotaciones y esta a lo mejor con traslaciones. Vamos a suprimir esta. La primera restricción que vamos a ver hoy es la de copiar rotación y en general copiar cualquiera de las tres componentes de la transformación, es decir, rotación, posición o escala. Durante todo el vídeo de hoy vamos a venirnos a la ventana de propiedades, a esta pestaña con un par de cadenitas, que es donde vamos a encontrar este menú con todas las restricciones que podemos aplicar. Para aplicar una restricción, primero tenemos que elegir nuestra víctima, por así decirlo, en nuestro caso va a ser este cubo, y vamos a decirle que queremos que copie una rotación. Lo primero que vemos es que aparece en rojo y es que le falta un objetivo. ¿De quién quieres que copie la rotación? ¿A quién quieres que copie? Tenemos dos formas de seleccionarlo. O bien pinchamos en la barra y seleccionamos nuestro objeto, que en este caso sería empty, que es este de aquí. O bien seleccionamos el cuentagotas y en la escena 3D seleccionamos nuestro objeto. Si ahora movemos nuestro objetivo, nuestro cubo rota con él. Es importante mencionar que ahora no podemos rotar el cubo, ya que está supeditado a la acción de esta restricción. Una de los parámetros más importantes que podemos controlar en prácticamente todas las restricciones es en qué eje queremos que actúe. Por ejemplo, ahora mismo está copiando la rotación de los tres ejes, pero podemos decirle que solo copie la rotación en el eje Z. Veis que aunque estoy rotando respecto a los tres ejes, en el cubo solo se copia la rotación en el eje Z. Otra cosa que es muy importante es esto de aquí, y es que le tenemos que decir a Blender si coge los ejes globales o locales, y si luego esa rotación la lleva a cabo en los ejes del cubo, en los globales o en los locales. Nos va a dar muchos quebraderos de cabeza y vamos a tener que irnos acostumbrando con el tiempo a saber manejarlo, porque hay veces, normalmente nos va a interesar o del global al global o del local al local, pero hay algunos efectos que se consiguen pasando información de los ejes locales a los ejes globales. Otra opción, esta vez es un poco más específica de las rotaciones, que puedes invertir su efecto. Y esto quiere decir que si ahora yo roto a derechas, el cubo va a girar a izquierdas y viceversa. Esto es muy útil, por ejemplo, para restringir engranajes. Lo siguiente que vamos a ver es este de aquí, copiar transformación. Y hace exactamente lo mismo, pero... vale. ¿Veis qué está fallando? Que tenía seleccionado el objeto vacío. Entonces no puede copiar sus propias transformaciones. Bueno, sí puede, pero da error porque es una incoherencia. Vamos a seleccionar el cubo, copiar transformación del objeto vacío. Vale, ¿qué ha pasado? Pues que como está copiando la localización, la rotación y la escala, pues está en el mismo sitio, con la misma rotación y el mismo tamaño. Vamos a quitarla y vamos a pasar a ver las de limitación de rotación, posición o escala. Vamos a ver la de rotación porque vamos a poder combinar los dos efectos y como estamos trabajando con el eje Z,
vamos a limitar esa rotación del eje Z. Por ejemplo, a un mínimo de -14 y un máximo de unos 20. Si ahora rotamos, vemos que llega un punto en el que no rota más. Y hacia el otro lado lo mismo. ¿Por qué? Pues por estos dos límites. Es decir, va a intentar copiar la rotación todo lo que pueda hasta que se encuentre con estos límites. Una limitación especial que no se corresponde a ninguna de estas es la de distancia. Como os podréis imaginar, si nosotros seleccionamos ahora esto, no va a poder irse más allá de todo esto, va a estar enjaulado en una especie de esfera alrededor del objetivo. El radio de esta esfera lo podemos ampliar y podemos decirle que no se vaya más allá de ese radio o que no entre más que ese radio. Voy a bajar el valor del radio. Ahí. Y aquí vemos, voy a aumentarlo un poco, aquí. Veis que no puede acercarse más, como cuando intentas enfrentar dos imanes por el mismo polo. Ahora vamos a ver dos transformaciones en la cámara que nos van a servir para hacer mucho más fluidas nuestras animaciones. La primera de todas, voy a eliminarte el cubo, ¿vale? La primera de todas es Track 2, esta de aquí. Y nos va a servir para orientar la cámara hacia un objeto, en este caso, este objeto vacío. Veis que está haciendo cosas raras y es que todavía le tenemos que indicar un par de cosas más. La primera, qué eje de la cámara queremos que se oriente. Si nos venimos a las coordenadas locales, a los ejes locales, perdón, vemos que el eje que normalmente nos interesa de la cámara es en la dirección Z, la parte negativa, que es donde está el cuadradito que representa la cámara. Entonces, si seleccionamos el -Z, empieza a orientársenos bien. Pero hay otro fallo, y es que tenemos que indicarle qué es nuestra vertical. Y en la cámara vemos que nuestra vertical es el eje Y, no el Z que está marcado. Si lo seleccionamos y nos vamos al modo cámara, vemos que aunque movamos nuestro objeto, siempre va a quedar en el centro de nuestra escena. El siguiente modificador que vamos a ver es Clamp To, y lo que hace es restringir los movimientos de un objeto, en este caso la cámara, a una curva. Vamos a seleccionar nuestra curva, que es esta de aquí, y ahora es muy importante tener en cuenta el orden de aplicación, porque, si os fijáis, aquí no varía mucho, pero si desplazamos la curva, ¿qué pasa? No está apuntando al objeto. ¿Por qué? Porque lo primero que está haciendo, voy a seleccionar la cámara, lo primero que está haciendo es aplicar este Track To, y con eso se queda con esa rotación. Y después a esa rotación le aplica una diferencia de traslación, que es esta de aquí, pero se queda con la misma rotación, así que el efecto que queríamos conseguir no lo tenemos. Para ello, primero tenemos que trasladarlo, tenemos que aplicar el Clamp To y luego tenemos que decirle que rote hasta mirar a nuestro objetivo. Para ello tenemos estas flechitas para cambiar el orden de los modificadores o de las restricciones. Ahora sí, primero se mueve hacia la curva y luego rota para apuntar a nuestro objetivo. Todas estas restricciones también las podemos encontrar en las armaduras. Si nosotros añadimos una armadura, nos vamos al modo edición, duplicamos un hueso para tener otro, vamos a ver que podemos, bueno, primero de todo, al objeto en sí, a la armadura, podemos aplicarle las mismas limitaciones, pero mucho más importantes que a los huesos, podemos aplicarle limitaciones especiales para el modo de pose. Como veis, las restricciones de hueso están en una pestaña distinta a las normales, que es esta de aquí, y tanto si pulsamos aquí como aquí, nos lleva al mismo sitio. Se nos abre un menú que es prácticamente igual, si no exactamente igual, y con él podemos, por ejemplo, decirle que
este hueso apunte a este otro. ¿Y este hueso cómo lo seleccionamos? Pues primero seleccionamos la armadura, que es el objeto en general en el que estamos, y de esta armadura tenemos que seleccionar el hueso. En este caso es el bone. El eje Y de los huesos, por lo general, es este de aquí, el que va desde su cabeza a su cola, desde su base hasta el otro extremo. Por eso, por lo general, aquí, el que viene por defecto es el Y. Otra cosa especial de los huesos es que podemos decidir si apunta a su cabeza, que sería esto, o a su cola, que sería esto. Y esto indica el porcentaje dentro de la longitud del otro hueso. Si lo ponemos a 0, apunta a su cabeza, a su base. Y si lo ponemos a 1, apunta al otro extremo, a su cola. Esto nos va a permitir hacer nuestras animaciones mucho más despreocupadas, vamos a decir. Si nosotros le ponemos bien las limitaciones, no vamos a poder cagarla a la hora de posicionar huesos. También vamos a poder hacer animaciones de mecanismos, lo que hablábamos antes. Si ahora a estos huesos les ponemos un engranaje asociado, podemos con un solo hueso controlar pues todo un sistema de mecanismos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo.